Quiero agradecer a los miembros de la Academia por honrar a mis compañeros nominados y a mí. Esto significa mucho para mí, ya que se debe a un papel que interpreté bajo la dirección de mi padre. Los momentos difíciles, como saben, tienen que serlo. Si no fueran difíciles, no servirían de nada. Anjelica Huston guardó silencio durante décadas sobre su relación de 17 años con Jack Nicholson. Todos sabían que le había sido infiel, pero nadie conocía la verdadera historia. En 2025, a los 74 años, finalmente rompió su silencio. Reveló la impactante verdad sobre por qué se quedó a pesar de todo. Las infidelidades, la violencia, los embarazos secretos y el momento en que lo golpeó con los puños hasta que se acobardó. Pero su mayor confesión no fue sobre sus traiciones, sino sobre un secreto que guardó durante 6 años y que lo cambió todo. Anjelica Huston nació el 8 de julio de 1951 en Los Ángeles, en el Hospital Cedars of Lebanon. Pero incluso su nacimiento estuvo rodeado de drama. Su padre, el famoso director John Huston, se encontraba a miles de kilómetros de distancia, en Uganda, filmando La Reina de África. Tuvieron que contactarlo por telegrama en una oficina de correos local solo para informarle que su hija había llegado. Su madre, Enrica Soma, era una bailarina de ballet con mucho talento, y Anjelica llegó a una familia que, desde fuera, parecía mágica, pero era un hogar peculiar. Anjelica no iba a la escuela como la mayoría de los niños. Ella y su hermano Tony recibían clases particulares en casa. Crecieron en silencio, rodeados de campos y animales, aislados de los demás niños. Su padre casi nunca estaba presente, y su madre a menudo se quedaba sola para encargarse de todo. Con el paso de los años, aparecieron más miembros de la familia, incluyendo un hermano adoptivo llamado Pablo y una hermanastra llamada Alegra, a quien todos apodaban Piernas. Luego llegó otro hermanastro, Danny. Uno de sus tíos era el actor Walter Huston, y ella llegaría a ser tía del también actor Jack Huston. Pero incluso rodeada de tanta gente, Anjelica a menudo sentía que nadie estaba realmente presente. Entonces, todo se derrumbó el 29 de enero de 1969. Enrica tenía solo 39 años cuando falleció en un violento accidente automovilístico cerca de Dijon, Francia. El coche se salió de la carretera y cayó a una zanja. Anjelica, que tenía 17 años en ese momento, sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Perder a su madre de esa manera no solo le trajo tristeza, le provocó rabia, abandono y confusión. Ya no era una niña, pero aún no había crecido del todo. Y ahora la única persona que siempre había estado a su lado había desaparecido. Poco después, se mudó de Irlanda a Londres con su padre, pero nada en aquella mudanza se parecía a un nuevo comienzo. Eso solo profundizó el vacío. En Londres, a finales de la década de 1960, Anjelica intentó encontrarse a sí misma, pero no fue fácil. Abandonó la escuela a los 16 años. Los niños la acosaban por su estatura. Medía casi 1,80 m y su dislexia hacía que leer fuera una tortura. La insultaban. Empezó a colarse en clubes llenos de humo donde tocaban grupos como los Yardbirds. Su rebeldía era silenciosa, pero firme. Luego, a los 18 años, en 1969, consiguió su primer gran trabajo como modelo para Vogue. Era etérea y misteriosa, como alguien de otro mundo, pero tras las cámaras, seguía sufriendo. Más tarde admitió haber tratado con dureza a su compañero modelo, obligándolo a buscar nenúfares en marismas frías. El dolor por la pérdida de su madre aún latía bajo su piel. En 1968, un año antes de aquella sesión de fotos, había firmado con la poderosa agencia Eileen Ford en Nueva York. Con tan solo 17 años, se adentraba en un mundo que parecía glamuroso, pero que a menudo no lo era. Había fotógrafos inquietantes, miradas invasivas y una presión constante por lucir perfecta. Las luces eran brillantes, pero las sombras, oscuras. Su cuerpo era elogiado y criticado a partes iguales. Inspirada por modelos como Jean Shrimpton y Twiggy, posaba con seguridad, pero nunca se sintió plenamente comprendida. No era solo la hija de John Huston. Quería ser algo más que un nombre. A los 19 años, desfiló en las pasarelas de París. La Semana de la Moda de París de 1970 debería haber sido un triunfo. Lució alta costura de Halston, se mantuvo erguida bajo los focos y sonrió para las cámaras. Pero por dentro, se sentía pequeña. La industria la quería delgada, la quería perfecta. Probó la cocaína, probó el LSD. Una noche, vagó por las calles de París, sumida en una neblina paranoica, sin saber dónde estaba ni en quién se había convertido. Las fiestas eran desenfrenadas, el dinero era real,
A veces ganaba $1000 por sesión de fotos, pero el precio era emocional. Esta no era la vida que deseaba, al menos no del todo. Así que, en 1972, abandonó las pasarelas y se dedicó a la actuación. Se matriculó en clases con Peggy Fury en Nueva York y empezó desde cero. A los 21 años, no la tomaban en serio. La gente veía su apellido y asumía que no se había ganado su lugar. Su primera película, Un paseo con el amor y la muerte, fue dirigida por su padre. Ella solo tenía 18 años durante el rodaje y su relación se resintió bajo la presión. Él perdió la paciencia con ella. Ella no podía recordar sus diálogos. Los críticos no se contuvieron, y su padre tampoco. Él favorecía a su hermano, Tony, algo que admitiría más tarde en su lecho de muerte en 1987. Esa verdad, revelada tan tarde, no hizo sino reabrir viejas heridas. Desde 1963, cuando John la llamó a ella y a Tony a Roma durante el rodaje de la Biblia, ella sabía que tenía otro medio hermano llamado Danny. Ese recuerdo permaneció vívido durante años. Era una señal más de cómo el amor en su familia siempre parecía estar dividido. En 1975 apareció en El hombre que pudo reinar. Fue una gran producción con un presupuesto enorme, $8 millones en aquel entonces, unos 45 millones en la actualidad, y escenas filmadas en las escarpadas montañas del Atlas en Marruecos. Pero su aparición en pantalla fue de tan solo 2 minutos. En el set, Sean Connery discutía con John Huston. Las tormentas retrasaban el rodaje y Angélica se sentía invisible. Michael Caine le dijo una vez que su acento no tenía sentido. Lloraba todas las noches. Aunque la película obtuvo 4 nominaciones al Oscar en 1976, la dejó con la sensación de que actuar no valía la pena. En 1976, interpretó un papel principal en Swashbuckler. La producción fue caótica. Uno de los actores, Robert Shaw, resultó herido por una espada y necesitó puntos de sutura. La película, rodada en México con un presupuesto de $5 millones, solo recaudó $2 millones. Las críticas fueron muy duras. La volvieron a tachar de producto del nepotismo. Por dentro, tenía ganas de renunciar. Por fuera, sonreía para las cámaras. Luego llegó 1977. Ese año, se encontró en casa de Jack Nicholson durante un momento de pesadilla en la historia de Hollywood. El director Roman Polanski estaba allí, supuestamente para una sesión de fotos, con una joven llamada Samantha Geimer. Pero esa noche, Polanski la drogó y la agredió. Angélica apareció más tarde y no vio nada evidente. Sin embargo, posteriormente escribió que algo le había parecido extraño. Ella testificó ante el tribunal y cargó con el peso de la condena. Polanski huyó del país a principios de 1978, apenas unas semanas antes de que se dictara sentencia. Angélica dijo que toda la experiencia la había destrozado. En 1976, también apareció en El último magnate, una película basada en la novela de F. Scott Fitzgerald. Debería haber sido un momento crucial. Pero tras bambalinas, las cosas se torcieron. Tuvo un enfrentamiento con Robert De Niro. Él exigió reescrituras y discutieron. Ella abandonó el plató y no regresó durante 2 días. El director, Elia Kazan, sufrió un infarto durante el rodaje, lo que provocó retrasos. La película fue un fracaso. Recaudó $1 millón con un presupuesto de $7 millones. Pensó en renunciar de nuevo, y en 1981 interpretó un pequeño papel en El cartero. Siempre llama 2 veces, actuando junto a Jack Nicholson y Jessica Lange. Esta vez, la cámara captó algo magnético. Pero fuera de cámara, las cosas se estaban desmoronando. Nicholson había vuelto a ser infiel, esta vez con Lange. Angélica había estado con él desde 1973. Esa traición fue demasiado. En 1980, confesó haber dejado embarazada a otra mujer. Ella lo golpeó con fuerza. Los tabloides se dieron un festín. Sin embargo, la película recaudó $44 millones y le valió algunos elogios. En 1985, Angélica Huston interpretó a una asesina a sueldo fría y astuta llamada Marose Prizzi en El honor de Prizzi, una comedia negra dirigida por su propio padre, John Huston. Su interpretación fue intensa y peligrosa, con la mezcla justa de humor y amenaza. El 24 de marzo de 1986, en la 58, primera edición de los premios Oscar, ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto. Fue un momento trascendental, no solo para ella, sino para toda su familia. Su abuelo, Walter Huston, había ganado un Oscar en 1949, al igual que su padre, lo que la convertía en la tercera en la línea de sucesión para alzar esa estatuilla dorada.
Pero lo que la mayoría de la gente desconocía era lo que ocurría entre bastidores. Durante el rodaje, su padre, ya muy enfermo y conectado a un tanque de oxígeno, la presionaba al máximo. La obligó a repetir una escena de beso violento con Jack Nicholson 20 veces en un solo día y, delante del equipo, calificó su actuación de pésima. Ella declaró después que lo había sentido como una tortura emocional. Su vínculo padre-hija siempre había sido frágil, y esa película reabrió viejas heridas. Incluso después de ganar el Oscar, el dolor la acompañó. 2 años más tarde, en 1987, Angélica volvió a trabajar con su padre en la que sería su última película, Los Muertos. Para entonces, su salud había empeorado. Estaba confinado a una silla de ruedas y tuvo que dirigir algunas escenas desde su cama usando un intercomunicador. El rodaje tuvo lugar de enero a abril, y falleció el 28 de agosto de ese mismo año. Angélica ofreció un monólogo sosegado y conmovedor en la película, interpretando a una mujer que recuerda un amor perdido. Los críticos dijeron que fue una de sus actuaciones más conmovedoras, pero el rodaje en sí fue una lucha constante. Su padre se desmayó en más de una ocasión. Ella también estaba enferma, luchando contra el virus de Epstein-Barr, pero ambos siguieron adelante. La película obtuvo 2 nominaciones al Oscar. Para ella, fue más que un papel, fue una despedida. En 1986, durante el rodaje de Jardines de Piedra, se produjo otro incidente impactante. Durante una escena de batalla que pretendía recrear la guerra de Vietnam, una explosión de utilería salió mal. Un miembro del equipo, llamado David Ball, resultó gravemente herido, sufriendo quemaduras y heridas de metralla. Angélica estaba presente cuando ocurrió. Posteriormente, declaró que aquello la hizo perder la confianza en la seguridad de los platós de rodaje. La OSHA multó al estudio por infracciones. La película se estrenó en mayo de 1987, pero el accidente marcó a todos los que trabajaron en ella. Luego llegó Crímenes y Pecados en 1989. En esa película, interpretó a una mujer traicionada por el hombre que amaba. Pero no se trataba solo de actuar. Se sentía profundamente incómoda durante el rodaje. El director Woody Allen no permitía ensayos y solo hacía una toma para las escenas emotivas. Dijo que la hizo sentir expuesta y nerviosa. Algunas escenas fueron tan intensas que se sintió aislada y vulnerable. Años después, cuando Allen se vio envuelto en controversias, recordó esa experiencia con inquietud, cuestionando todo el proceso. Uno de sus papeles más emblemáticos llegó en 1991, cuando interpretó a Morticia Addams en La familia Addams. Pero interpretar a Morticia no fue tan fácil como parecía. Llevaba un corsé metálico tan ajustado que le provocaba dolores de cabeza y le impedía tumbarse entre tomas. En cada escena, le apuntaban con luces a los ojos y le estiraban la piel con cinta adhesiva para crear una apariencia inquietante. Al final del rodaje, estaba tan agotada que quemó todo el vestuario en una hoguera. Aún así, la película fue un éxito rotundo, recaudando más de $191 millones. Incluso fue nominada a un Globo de Oro. Regresó en 1993 para la obra La familia Addams 2, La familia Addams. Durante una escena, quemó una casa de muñecas en el escenario, y ese momento fue idea suya. Todo surgió de sus propias frustraciones infantiles al verse obligada a encajar. Tras bambalinas, el rodaje se detuvo cuando su compañero de reparto, Raúl Julia, enfermó gravemente de cáncer de estómago. Falleció al año siguiente. La película no recaudó tanto como la primera, pero con el tiempo se convirtió en una película de culto. Angélica tuvo que volver a usar el mismo corsé incómodo y soportar las luces brillantes. Pero su actuación convirtió a Morticia en una leyenda. En la película Las Brujas, estrenada en 1990, se transformó en la Gran Bruja Suprema. Dicha transformación requería hasta 7 horas diarias de maquillaje, más otras 6 para desmaquillarse. Usaba prótesis, garras, una joroba falsa y un hocico largo. Las luces eran tan intensas que casi se desmaya durante el rodaje de la escena de la conferencia de brujas. Mientras tanto, el autor Roald Dahl estaba furioso por el final feliz de la película. Incluso amenazó con retirar su nombre de los créditos antes de fallecer en noviembre de 1990. Años después, el maquillaje del remake de 2020 generó controversia por cómo representaba las diferencias en las extremidades, pero la versión de Houston sigue siendo la más icónica. En The Crossing Guard, 1995, actuó junto a Jack Nicholson, su expareja durante 17 años. Su ruptura en la vida real había sido dolorosa. Él la había engañado y había tenido un hijo con otra mujer.
Ese dolor profundo se plasmó en la pantalla. En una escena, ella lo abofeteó sin previo aviso. Más tarde admitió que su ira era real. La historia trataba sobre el duelo y la venganza, y reflejaba su propio pasado sin resolver. Aunque no recaudó mucho dinero, recibió excelentes críticas y demostró la profundidad de la obra de Angélica. En 1998, interpretó a la malvada madrastra en Ever After, una versión de Cenicienta. Durante una escena a caballo, se cayó y se lastimó la espalda, pero siguió adelante. La historia le dio un toque feminista al clásico cuento de hadas, y a Angélica le encantó. Su personaje era cruel pero también complejo. Más tarde, comentó que el papel ayudó a demostrar cómo incluso los villanos pueden enseñar duras lecciones. La película recaudó casi $100 millones y se convirtió en una de las favoritas del público. En 1999, se puso detrás de la cámara para dirigir y protagonizar Agnes Brown, interpretando a una viuda en el Dublín de 1967 que cría sola a 7 hijos. Era una historia personal. Su propio abuelo era irlandés, y la película reflejaba las dificultades que ella comprendía. Pero a pesar de las buenas críticas, solo recaudó $1 millón. Hollywood no la promocionó. En entrevistas, denunció los prejuicios que sufrían las directoras. Reveló cómo los ejecutivos varones dudaban de ella, y que ese año solo el 7% de las películas importantes fueron dirigidas por mujeres. La historia de Agnes también era la suya propia, llena de pérdidas, valentía y de sentirse ignorada. En 2008, prestó su voz a la reina Clarion en la película Campanilla de Disney. Grabó sus diálogos sola en un estudio durante largas horas y basó la gracia del personaje en la de su propia madre, una bailarina que falleció en un accidente automovilístico cuando Angélica tenía solo 17 años. Esa conexión dotó a su voz de una profunda carga emocional. Permaneció en la saga a lo largo de 6 películas, hasta 2014. Fue un giro sorprendente en su carrera, y le granjeó una nueva y fiel audiencia. En Iron Jawed Angels 2004, interpretó a la líder sufragista Carrie Chapman Catt. El rodaje al aire libre, bajo un frío glacial, fue tan extremo que Angélica contrajo neumonía y tuvo que ser hospitalizada. Aún así, ella siguió adelante. La película mostraba a mujeres siendo alimentadas a la fuerza durante las huelgas de hambre y atrajo a millones de espectadores. Posteriormente, donó sus honorarios de $750,000 a grupos de defensa de los derechos de las mujeres. En 2006, apareció en 5 episodios de Huff, interpretando a una terapeuta de carácter fuerte que también lidiaba con sus propios problemas. A los 55 años, protagonizó una atrevida escena de desnudo sin doble. Muchos se escandalizaron, pero ella afirmó que era importante luchar contra la discriminación por edad en Hollywood. La audiencia de ese episodio se disparó y la crítica elogió su valentía. También dirigió la película para televisión de 2005, Riding the Bus with My Sister, pero tuvo conflictos con los productores, quienes suavizaron la historia. Posteriormente, se negó a promocionar la versión final, alegando que ya no le parecía realista. A pesar de ello, la película atrajo a 15 millones de espectadores en su noche de estreno, pero ella juró no volver a trabajar jamás en un proyecto de televisión para una cadena nacional. En 2012, interpretó a Eileen Rand en Smash, DNBC, un drama sobre los entresijos de Broadway. Le dio un toque de autenticidad al personaje, incluso improvisando rabietas basadas en viejos recuerdos teatrales. Pero la audiencia del programa cayó y fue cancelado tras 2 temporadas. Ella comentó que fue una dura lección sobre lo cruel que puede ser la televisión. Luego, en 2019, a los 68 años, asumió un papel sorprendente en John Wick. Capítulo 3. Entrenó durante 6 semanas para las escenas de lucha, llegando incluso a abofetear a Keanu Reeves 17 veces en una sola toma. Lo que nadie sabía entonces era que estaba luchando en silencio contra un cáncer de garganta. Tenía un tumor y se sometió a 12 sesiones de radioterapia, perdiendo 7 kilos durante el rodaje. En un momento dado, se fracturó la muñeca durante una escena de riesgo, pero siguió adelante. En una entrevista posterior, comentó que el papel le pareció una lucha por su vida. Finalmente, en 2022, narró la serie documental The Andy Warhol Diaries en Netflix. En ella, recitó las palabras del propio Warhol, compartiendo recuerdos de la vibrante escena artística de los años 80. Describió fiestas llenas de drogas y momentos en los que su carrera estuvo a punto de terminar. Incluso admitió haber experimentado ella misma y dijo que hacer el documental la ayudó a afrontar esa parte de su vida.
El programa fue un éxito y la crítica afirmó que su voz dio vida a las páginas con honestidad y dolor. Anjelica Huston tenía solo 17 años cuando su vida cambió. En 1969, conoció a un fotógrafo llamado Bob Richardson durante una sesión de fotos para Harper's Bazaar para su película Un paseo con el amor y la muerte. Él tenía 41 años, más del doble de su edad. En cuanto se acercaron, todo se volvió caótico. Bob padecía trastorno bipolar y esquizofrenia. Sus estados de ánimo cambiaban sin previo aviso. Podía ser profundamente cariñoso en un momento y aterrador al siguiente. Una vez, durante un viaje a México, le arrojó una botella a la cabeza. Quedó tan destrozada que, al cuarto día de uno de sus arrebatos, se encerró en el baño del Hotel Chelsea y se cortó las venas. El suelo estaba cubierto de sangre. Ella gritó, ¿esto hará que me ames? Tuvieron que llevarla de urgencia al hospital para que le pusieran puntos. Ese viaje a México también terminó con ambos a punto de ser arrestados por indecencia pública en una playa. La relación se fue deteriorando poco a poco hasta que finalmente se rompió en marzo de 1973. Ese día, ella regresó de un viaje de pesca con su padre, el famoso director John Huston. Miró a Bob a los ojos y le dijo, «Si fueras la última persona con vida, no te daría la mano». A cambio, Bob destruyó todas sus pertenencias. La relación le regaló al mundo fotografías inolvidables, pero le robó su juventud. Durante ese mismo periodo, en 1972, Anjelica inició una relación con el actor Ryan O'Neal. Esa relación también se desmoronó. En una elegante fiesta en Beverly Hills, Ryan se tornó violento repentinamente. Delante de los invitados, la agarró del pelo y le estrelló la frente contra la suya. Ella se tambaleó de dolor y se escondió en el baño, pero él la siguió y la golpeó en la cabeza con las manos abiertas hasta que simplemente se marchó. Algunos dicen que ella le devolvió el golpe con una botella de champán antes de que todo terminara. Incluso llegó a amenazar a su hermana, Allegra, y consumió cocaína abiertamente. Aquella misma noche terminó la relación, pero el dolor la acompañó para siempre. Poco después, regresó con alguien más familiar, Jack Nicholson. Para entonces, su mundo ya se había hecho pedazos. En 1969, su madre, la bailarina Enrica Soma, falleció en un accidente automovilístico a los 39 años. Anjelica quedó destrozada. Dijo que sintió como si su corazón se hubiera convertido en cenizas. Intentó ir a terapia. Llevaba un diario, pero nada podía reemplazar a su madre. Incluso las flores de amigos como el fotógrafo Dick Avedon la enfurecían más que la reconfortaban. Admitió que el incidente en el que se cortó las venas con Bob Richardson no se trataba solo de él, era el peso de su dolor. Su madre había perdido a su propia madre a los 4 años. Ahora el dolor se repetía. En los años siguientes, Anjelica se refugió en la actuación y las drogas, intentando mantenerse a flote. Para 1973, tras la ruptura con Bob y su breve y violenta relación con Ryan, comenzó a reconstruir su vida poco a poco. Todo volvió a cambiar el 22 de abril de 1973. Esa noche, Jack Nicholson la invitó a su fiesta de cumpleaños. Ella tenía 21 años. Él tenía 36 años. Bailaron durante horas. Esa noche, ella no volvió a casa. A la mañana siguiente, le regaló un Mercedes descapotable, pero el cuento de hadas se rompió rápidamente. Poco después canceló una cita, diciendo que tenía otros compromisos. Ese algo resultó ser una reunión secreta con su exnovia, Michelle Phillips, de la familia Mamas and the Papas. Ese tipo de traición se convirtió en una constante. Nicholson era encantador, pero no ocultaba sus aventuras amorosas. En 1973, durante una ruptura en su relación, Anjelica lo dejó brevemente para estar con Ryan O'Neal. Pero tras el incidente violento, regresó con Jack en 1975. En 1977, se mudaron juntos a Mulholland Drive. Pero Jack ya se había acostado con muchas mujeres, camareras, modelos, actresses. Ella encontró ropa de mujer en su casa más de una vez. Él tuvo otros hijos. Un día de 1982, la joven Gwyneth Paltrow susurró que Nicholson le daba miedo. Anjelica respondió, con razón. A mí también me da miedo. Para la Navidad de 1980, la relación ya estaba muy deteriorada. Ese día, Nicholson le regaló una pulsera de diamantes y perlas. Había pertenecido a Ava Gardner y había sido un regalo de Frank Sinatra. Pero no fue una grata sorpresa, fue una tapadera. Acababa de descubrir que él había tenido una aventura con una modelo danesa, mientras ella estaba fuera rodando de nuevo la película El cartero siempre llama 2 veces.
La pulsera, que hoy vale unos $50,000, le pareció una trampa. Discutieron por ella. Ella le reprochó que había apostado con 15 mujeres solo ese año. Conservó la pulsera, pero su significado nunca se desvaneció. En 1985, ganó un Oscar por Eleanor de Prezi, actuando junto a Nicholson. Pero ni siquiera el éxito pudo arreglar lo que estaba roto. Ese mismo año, le propuso matrimonio por tercera vez. La primera fue en 1975, la segunda en 1980 y ahora una vez más. Pero ella lo rechazó en todas las ocasiones. En 1988, durante los ensayos de The Grifters, Jack tuvo otra aventura. Y entonces llegó el golpe final. En diciembre de 1989, estaban cenando cuando Jack la miró y le dijo que su nueva novia, Rebecca Broussard, de 26 años, estaba embarazada. Angelica estalló, irrumpió en su oficina y lo golpeó repetidamente con los puños hasta que él se acobardó. Después intentó restarle importancia, pero el dolor era real. Nicholson ya tenía una hija desde 1963. Ahora iba a tener dos más. Lorraine en 1990 y Ray en 1992. Houston se mudó al mes siguiente, en enero de 1990. Se enteró del embarazo no por Jack, sino por un artículo de Playboy. Años después, admitió que golpearlo le había sentado bien. Era la única vez que podía liberar el dolor acumulado durante todos esos años y con todas esas mujeres. Aún así, siguieron siendo extrañamente cercanos, y cuando los incendios forestales arrasaron California en 2025, fue Jack quien la llamó primero. El 7 de enero de 2025, los incendios forestales quemaron más de 6,500 estructuras en Los Ángeles. Houston tuvo que huir de su rancho en Sierra Nevada con sus perros, gatos y ama de llaves. Su casa estuvo a punto de no sobrevivir. Semanas después, seguían sin luz ni agua. Fue entonces cuando Jack Nicholson, que ahora tiene 87 años, le ofreció su casa. Ella tenía 73. Dijo que fue un gesto conmovedoramente dulce. Aquello le recordó que, incluso después de todo el dolor, su vínculo nunca había desaparecido del todo. Por esas fechas, en febrero de 2025, Angelica hizo algo más que sorprendió a todos. Finalmente admitió por qué se había quedado con Jack durante 17 años, a pesar de todo. Lo amaba, dijo ella. Nunca pensó que su infidelidad fuera algo personal. Simplemente era su forma de ser. Aprendió a protegerse. Decía que estar en Hollywood implicaba ser fuerte. E incluso cuando él tuvo un hijo con otra mujer en 1990, ella nunca lo odió. Ella afirmó que su amistad seguía siendo importante. Nunca lo demandó por dinero, a pesar de que, según se dice, sus numerosas infidelidades le costaron más de $10 millones en indemnizaciones. En cambio, utilizó su desamor para crear personajes poderosos. En abril de 2025, salió a la luz otro secreto. Angelica reveló que le habían diagnosticado cáncer en 2019, justo antes del estreno de John Wick, capítulo 3, Parabellum. Lo mantuvo en secreto durante 6 años. Ahora, a sus 73 años y 4 años libre de cáncer, afirma que la enfermedad le hizo ver la vida de otra manera. No especificó qué tipo de cáncer era, pero compartió cómo la hizo reír más y estresarse menos. Sus médicos le habían salvado la vida. Decía estar orgullosa de haber sobrevivido. Y, por fin, estaba aprendiendo a vivir plenamente, como las rosas que plantaba en su jardín.